Pues veo todavía información del libro de Julio Scherer respecto pues a un montón de cosas, pero lo que ha llamado más la atención es lo que se había hecho Andrés Manuel López Obrador, su cercanísimo. Que cuando de Mauleón, cuando Loret, cuando alguien que hace trabajo periodístico, ¿no?, revela algo que sacuda la opinión pública, Claudia siempre hace lo mismo. Evade el tema descalificando a la persona o al medio. La diferencia entre ustedes y nosotros, Federico, es abismal. Abismal. Porque donde hay una... Ustedes son narcos, Ay, nosotros somos demócratas. No, los únicos narcos han sido ustedes. Si no, pregúntale No, a o sea, Felipe los únicos Calderón, que ¿no? Porque la realidad es que cuando el país ellos lo tomaron, morían 27 personas por día. Ese era el indicador. Cuando se fueron, 70. Dejaron a 200,000 niñas y niños huérfanos de una guerra que provocaron. De veras, Federico, cuando vengan a decirnos narcogobierno, échense un pasito para atrás. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en otro interesante debate, el debate ya de viernes. Sigue la derecha corrupta queriendo separar al movimiento, quieren acomodar lugar que la doctora Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador se separen, tengan diferencias, pero ¿saben cuándo lo van a lograr? Nunca. En este debate se trataron temas como Sergio Carmona, Arturo Ávila hace comentarios del oportunismo que tiene cabeza de vaca y que le niega la nueva Suprema Corte, le niega amparos a cabeza de vaca. Se tocó el tema de Ojeda, las acusaciones de muerte de Dorin y las pensiones que le está quitando la 4T al PRI y al PAN. Imperdible el debate. Los leo. ¿Qué opina la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a Sergio Mayer, que pidió licencia como diputado para irse al reality show La Casa de los Famosos? Vemos que Sergio Mayer pidió licencia para volver a participar en este reality y finalmente es una diputación que se está dejando, si bien la va a asumir su suplente, pero es una diputación que se está dejando en medio de esta discusión importante y las otras reformas. Saber si tiene algún comentario al respecto. Hay suplentes, ¿no? Sí. No implica ninguna inquietud que se esté abonando. Pues es un asunto de Morena en todo caso, ¿no? Pero hay suplentes, cuando un diputado se va, pues está su suplente. Okay. Y no. Bueno, a ver, es que es lo mismo. La presidenta hizo campaña con, pidiendo el voto abiertamente por el narcoalcalde de Tequila. Entonces ella pues, es consecuente porque hizo campaña con los narcos que nosotros queremos que ya no se postulen, y ella hizo campaña con Sergio. Y Sergio perdió la Diputación Federal en el 21 por ese distrito y la volvió a jugar y la ganó en el 24. Por eso decía, Sergio es diputado de mayoría. Ahí lo que tienen que responder es Mario Delgado, que era el dirigente cuando se le postuló, ella que lo avaló y que siempre estuvo acompañándolo a él hasta que él tomó la decisión de que era más importante la Casa de los Famosos, como hay otros diputados que citaba yo, para quien es más importante su salud y jugar pádel que estar en el pleno. Pero eso es lo que postula Morena. A ver, Arturo, recordemos, lo postuló el Verde, por eso no le hago esas imputaciones. Dice la presidenta, pues es asunto de Morena. Bueno, vamos a ver qué hace Morena con este tema. Ya expulsaron a Tequila, ¿verdad? Sí, ya están suspendidos los derechos. Ajá. Jurídicamente, una vez que haya ya una determinación judicial clara, vendrá la expulsión. A ver, aquí pues veo todavía información del libro de Julio Scherer respecto pues a un montón de cosas, pero lo que ha llamado más la atención es lo que se había hecho Andrés Manuel López Obrador, su cercanísimo, y lo que se había hecho Ramírez Cuevas, cercanísimo todavía al gobierno de Morena. Sí, pero a ver, ahí... Y ayer dijeron no se va a investigar, perdón. Es que la presidenta cree, la verdad es que peca de ingenua, que si dice que no lo lee y que no está informada, no tiene obligación de responder ante la opinión pública por eso. En la medida en la que el bañagatos sigue en Palacio Nacional, la hace a ella corresponsable del pasado y del presente y cómplice de sus fechorías. ¿Qué ha salido? No solo que fue el nexo de Sergio Carmona con López Obrador para el huachicol fiscal, también ha salido que la exoneración de este otro pillo, al que hay testimonios, entre ellos el del exfiscal Vieite en las Cortes de Estados Unidos. A ver, muestra el general Salvador Cienfuegos. Ajá, sí, el que le daba contratos a ya sabes quién para volverlo millonario, pero ese es otro tema. Este pillo, también el libro dice que se le exoneró no porque lo haya mandatado el juez ni la fiscalía, sino por la instrucción de López Obrador, ¿no? Y dice también del huachicol, aquí está Raúl con Ojeda,
otro de los que gozan de los amparos del bienestar, porque ahora que tenemos a los ministros de los acordeones y a los jueces de los acordeones, pues tienes los amparos de Fernando Farías Laguna, al que dejaron huir y ampararse, de Raúl Rocha y de todos los que son amigos de Adán Augusto, llenos de amparos para no responder. El tema de los 27,000 millones de Jesús Ramírez para desacreditar periodistas y para golpear la opinión pública, lo confirmó Raquel Buenrostro, de que sí era el decreto y que sí era ilegal. Lo confirmó el ESME. Pero a ver, ese asunto es delicadísimo, porque no lo han podido refutar. Yo doy dos argumentos cortos. El cabecita de algodón, Azuena, no ha dicho ni pío, no ha desmentido, no se ha atrevido a desmentir a Julio, no sé. nada, porque el que le levantaba el dinero, el que le ayudó toda la vida a recaudar dinero para las campañas, el hombre de su confianza se llama Julio Scherer. Y también Julio Scherer se la jugó con Claudia Sheinbaum y no con Monreal en la ciudad en el 18, y le ayudó a ella a todo el dinero para sus encuestas contra Ricardo Monreal. Por eso le echa porras a ella y a Harfuch, porque también estuvo con Harfuch y no con Clara. No le ha refutado nadie del gobierno absolutamente nada, Julio, y a diferencia de lo que hace el gobierno, cuando hay un asunto relevante, dicen, ay, es que es Loret, es que es Azucena, es que es de Mauleón, es que es Latinos, es que el Universal, es que es Reforma. No pueden descalificar ni al Mensajero ni al medio. Han callado como momias y todo lo que el libro ha revelado Ramírez está Cuevas firme. mandó un comunicado. Clara Brugada habló también y algunos otros de los que son señalados y lo combaten con testimonio con testimonio. Con la diferencia de que en el libro hay códigos Durazos, QR que te llevan a documentos que amparan y justifican la afirmación Por ejemplo, de Julio. un En todo el libro hay, documento que un documento que compruebe que 27,000 millones de pesos desviados para el decreto de Luz y Fuerza. Hay códigos de los decretos se publicaron y están incluso observados y confirmados en las mañaneras por Raquel Bolsa. Y la gente del ESME confirma que se dieron pagos indebidos para gente que ya estaba liquidada y que ese dinero en exceso, si tú ya estabas liquidado, ¿por qué te iban a dar otra compensación? Es la que usó él para montar toda esta campaña de desinformación y de golpeteo a periodistas como tú y como otros. Por eso lo relevante del libro es que cuando de Mauleón, cuando Loret, cuando alguien que hace trabajo periodístico, ¿no?, revela algo que sacuda la opinión pública, Claudia siempre hace lo mismo. Evade el tema descalificando a la persona o al medio. Y aquí no han podido hacer nada de eso. A ver, Arturo. A ver, yo empezaría por decir que entiendo que para la oposición que no tiene una agenda política, Azucena, pues cualquier tema sea un tema en donde ellos puedan subirse, ¿no?, y construir una narrativa a partir de eso. Empezaré por decir que el género literario donde no se necesita prueba se llama autoficción, ¿no? También hay crónica interpretativa, hay ensayos de opinión, ¿no? Hay novelas de realismo mágico, ¿no? Y le voy a recomendar varias a Federico Dorin, ¿no? Por ejemplo, Hombres de Maíz, ¿no? La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que es muy buena, ¿no? Entonces, géneros literarios en donde no se necesitan pruebas. Entonces, ¿en qué territorio estamos ahorita cuando Federico se emociona, viene casi con una excitación política sin precedente a esta mesa? Pues en la autoficción, ¿no? El segundo tema que me parece relevante comentar es que me da la impresión de que todas las acusaciones deberían de estar acompañadas de una prueba, sobre todo si el testimonio político que se da viene de una persona que ocupó un espacio tan importante como la consejería jurídica, ¿no? Oye, estás obligado a probar, estás obligado a presentar una prueba, ¿no? Oye, que si Jesús Ramírez impuso un decreto para beneficiar a trabajadores o extrabajadores de Luz y Fuerza, ¿no?, que ya habían sido liquidados, ¿dónde está la prueba, no? Oye, hay pruebas de que Sergio Carmona, ¿no?, entró a través de Jesús Ramírez, pues no es cierto, es nuevamente un testimonio que cae en la autoficción. La única persona que sí le entregó contratos a Sergio Carmona, ¿no?, en una nueva carpeta de investigación, se llama Francisco Javier Cabeza de Vaca. 300 millones de pesos en contratos de salud. De hecho, era su contratista preferido, ¿no? Pero de eso no dicen nada absolutamente. Y concluyo con esto. La diferencia entre ustedes y nosotros, Federico, es abismal. Abismal. Porque donde hay una... Ustedes son narcos, porque, nosotros somos demócratas. No, los únicos narcos han sido ustedes. Si no, pregúntale o sea, a Felipe los únicos que Calderón, quitan las si no, visas son pregúntale a a ti, Genaro a tus García amigos. Luna. No, a diferencia tuya,
que quieres construir esta narrativa, fíjate, yo sí puedo entrar las veces que yo Y yo quiera también, a Estados y yo Unidos. también, pero ¿cuántos de tus amigos ya ningún no pueden problema. entrar No a lo Estados sé, Unidos, no lo sé, Arturito? ¿qué información ¿Cuántos ya no tienes? te acompañan ¿Tienes? a tu mansión ¿Tienes? de A ver, dime, California? por favor. ¿Hace cuánto que A ver, Mariana dime, no por puede ir ¿Quién a no tu puede entrar a mansión de Estados Unidos California? del Para- PAN? voy a Si es hasta tu voy vecina, a- ella voy no a- puede ir a Voy a visitarte. concluir mi idea. ¿Quién no puede entrar a Estados Unidos del PAN? Voy a concluir mi idea, nada más muy rápido. ¿no? La diferencia de ellos es que mientras ellos hacen acusaciones al aire y se aprovechan de esta narrativa de un texto, de un género literario, ¿no? Que yo he dicho que es una crónica interpretativa, nosotros cuando hay pruebas, Federico, no linchamientos mediáticos, pruebas, ¿no? Sí, claro. Como el caso del alcalde de Tequila, nosotros lo detenemos. Como el caso del líder de la barredora, nosotros lo detenemos, no fueron ustedes. Como el caso, por ejemplo, de los 90 criminales que históricamente estuvieron en cárceles operando, nosotros los enviamos a Estados Unidos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del combate al robo del combustible, nosotros detuvimos, incluso a vicealmirantes. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes condecoraron a Luis Cárdenas Palomino, condecoraron a Genaro García Luna. También señalado con puros testimonios, ¿Por qué? ¿eh? ¿Por qué? No es cierto. Yo he visto el expediente perfectamente testimonios. bien, ¿no? Y el ¿Cómo? expediente, Si tiene sigilo el judicial. expediente tiene más de ¿Fuiste al 64,000 Ministerio Público para ver el páginas, expediente? ¿no? Hay partes que son públicas y que y donde han invitado incluso a los medios de comunicación. ¿Y qué Hay dice? Como las de Cienfuegos, que están todas testadas por Ebrard para que no se leyera sus vínculos con el H2 del Beltrán Leiva. A ver, ¿qué dice? ¿Cuáles son las pruebas presentadas ahí? ¿No? Conversaciones telefónicas, conversaciones, incluso grabaciones telefónicas, Como esta de Ojeda. transferencias bancarias, ¿no? O sea, es decir, es ilógico que Federico venga aquí a decir que nosotros somos un narcogobierno, cuando los únicos que está demostrado, que está aprobado, que salieron ni más ni menos que con el Chapo Guzmán, aliados, era su socio el Chapo Guzmán. ¿De quién? De Felipe Calderón, del gobierno del PAN, y peor aún, fíjate estos desgraciados, se inventaron una guerra para justificar su alianza, donde 110,000 personas perdieron su vida, Federico, deberían de pedir perdón, ¿no? Porque la realidad es que cuando el país ellos lo tomaron, morían 27 personas por día. Ese era el indicador. Cuando se fueron 70, dejaron a 200,000 niñas y niños huérfanos de una guerra que provocaron. De veras, Federico, cuando vengan a decirnos narcogobierno, échense un pasito para atrás y digan, perdónenos por el desmadre que dejamos en este país y por habernos aliado con el Chapo Guzmán. Bueno, me toca a mí contestar. ¿A ti no te alcanza la vida para pedirle perdón por todos los muertos de los abrazos al narco López Obrador? ¿A ti no te alcanza la vida para justificar que duplicó el número de muertos de Peña y triplicó el de Calderón en las estadísticas oficiales? ¿A ti no te alcanza la vida para explicar que todos tus compañeritos de partido han perdido las visas? Porque nosotros no hemos perdido visas. ¿A ti no te alcanza la vida, porque ya se te olvidó, que yo te puse aquí delante de Azucena, que Hernán Bermúdez milita en tu partido? García Luna, yo no te interrumpí cuando calumniabas. Yo te aclaré que militaba en tu partido, cosa que nunca pasó con García Luna. ¿A ti no te alcanza la vida para explicar que el Mayo valga, a cambio de no pena de muerte, 15,000 millones de dólares, que es la mitad de los 600,000 millones de pesos que se robó? En la conversación, Grupo Fórmula. Federico Doren, tu tiempo. Sí, a ver, le decía a Arturo que no le alcanza la vida para pedirle perdón a la memoria del almirante Guerrero Alcántara, porque viene aquí con el cinismo que encarna a decir que ellos investigaron el huachicol. Ellos mataron al que les avisó de su huachicol y que no quisieron investigar. Este señor sabía lo que hacían sus sobrinos. Ojeda. Recibió la información y luego lo mataron. Y no te alcanza la vida para pedirle perdón a ese marino honesto. Viene aquí a decir del narcotráfico. No te alcanza tampoco la vida para explicar por qué todos tus compañeros han perdido la visa. No te alcanza la vida para explicar por qué hay una affidavit, tú que eres abogado y entiendes inglés, hay una affidavit de Jocelyn Hernández en una corte de Estados Unidos que dice que ella vio cómo el Chapo Isidro, de los 10 más buscados del FBI, le llevaba las maletas del narco a Américo Villarreal y a Rubén Rocha en la campaña del 21 en Sinaloa. El día que quieras, Arturo, ahora que presumes que puedes entrar a Estados Unidos, vamos a la corte, para que también lo leas, para que te enteres. No te alcanza la vida para negar que todos tus compañeros de partido están en procesos
donde se les investiga. Termino con esto. ¿Por qué han investigado desde Hernán Bermúdez, el Huachicol y todo eso, que antes los que... A ver, Azuena, desfachatado. Salió el escándalo del Huachicol. ¿Qué dices que investigan a Arturito y sus amigos? Y se empezaron a suicidar los marinos. Y empezaron a tener accidentes. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bien investigan! Bueno, ¿por qué? Porque viene la presión del gobierno de Estados Unidos de dar resultados y de acabar con la herencia maldita de la impunidad y los abrazos al narco. Esa es tu triste narcorrealidad. Y de la cumbre que dijo, lo que el PAN propuso, lo que propuso Raúl Torres, es muy sencillo. Por eso son narcos de cuerpo entero y por eso Arturo odia tanto a Raúl. Lo que propuso Raúl es que si un partido hace campaña con el narco, pierde el registro. Que es lo mismo que decimos en México, fuimos hacia allá, en una cumbre, que el tema no era sus mentiras, era narcoterrorismo y cómo combatir el narcoterrorismo. Y todavía nos falta lo que diga la Corte de Estados Unidos cuando llegue Alex Saab y cuente las tranzas de Leal, el de Guanajuato, y tu partido con Alex Saab y cómo lavaban dinero con el programa de petróleo a cambio de comida. Un minuto para responder y luego el minuto de cierre de cada Pues uno. empezaré por decir que son puras mentiras de Federico. ¿Por qué? Porque si de veras quieren proponer, ¿no?, que un partido sea considerado, ¿no?, como narcoterrorista por tener vínculos con el narcotráfico, pues el primero en desaparecer será el PAN. Ya está la condena, ya está la sentencia. Ellos son un narcopartido. Entonces, me queda claro que es una lógica de siempre un ejercicio de hipocresía. Por cierto, qué curioso, ayer dio a conocer Sergio Gutiérrez Luna en sus cuentas, ¿no?, un documento certificado ante notario público, en donde Francisco Javier Cabeza de Vaca, al que por cierto ya se le negaron nuevamente los amparos en las nuevas carpetas de investigación. De nuevas carpetas, no de las originales. Nuevas carpetas de investigación, ¿no? Renunció, curiosamente, a la obediencia y fidelidad de la ciudadanía, ¿no?, que dice que tiene estadounidense en Estados Unidos. Ahí están los certificados. Bajo esta lógica, en la ley migratoria de Estados Unidos, de acuerdo al código migratorio, el artículo 1481, cuando deja de jurar lealtad al Estado, ¿no?, puede implicar la pérdida de la ciudadanía. Pero eso no es lo más delicado. Lo más delicado es que no podría haber sido gobernador siendo ciudadano de Estados Unidos. Y entonces hay un escándalo ahí, porque este documento revela que este delincuente, que este tipo que tiene carpetas de investigación, no solamente es ciudadano norteamericano, sino que cuando le convino y pretendía ser diputado plurinominal, renunció, ¿no? Y así lo puso, así, con esta claridad. Firmó una renuncia de obediencia y fidelidad, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos, aún siendo ciudadano de Estados Unidos. Esto no es un trámite administrativo, es cálculo, y en el cálculo y en la política esto se llama oportunismo político. A ver, es que... ¿Cerramos? Cerramos. Bueno, ese fue su cierre, ¿no? Porque habló más de un minuto. No, bueno, un minuto y un minuto. 30 segundos. Un minuto y medio para... A ver, esto es muy fácil. 30 segundos para refutar las mentiras del cero votos y luego... Tiene que proteger a su amigo porque se la pasa ya con él. Adelante. A ver, si no fuera tan mal abogado como mentiroso Arturo, sabría que la ciudadanía es irrenunciable. Eso es un documento que está en un nivel jerárquico completamente distinto. Pero voy a poner el caso de Francisco. Si Francisco tuviera alguna cuenta pendiente, no de delitos fabricados por estos narcos, sino en verdad, lo puede detener la justicia de Estados Unidos, como detuvo a la familia Jensen por Huachicol. Los estadounidenses no tienen reparo en detener estadounidenses. Si él tiene alguna cuenta pendiente, lo puede detener la justicia de Estados Unidos. Pero que le fabriquen delitos con Ernestina Godoy. ¿Por qué? Porque Francisco fue el primero que dijo cómo estaban contrabandeando Sergio Carmona, que en paz descanse, su aliado electoral, su mecenas electoral en campañas. Termino con el tema. Nosotros sí creemos que deben salir los narcos de la campaña. Creemos que Morena no puede ganar una elección si no es con el narco y con el huachicol fiscal. Y tan lo probamos que en Durango y en Veracruz, si no van con el Verde y con el PT, no pueden ganar elecciones, y que Andy no logra ganar elecciones si no es con el PT, el Verde y el narco. Y termino, porque va a hablar él de los ahorros de la presidenta, de las pensiones. Son 5,000 millones. ¿Cuánto es 5,000 millones? Ahí el regalo que te hice, de 600,000 millones que se robó el agregado comercial de México en Tokio, ¿no? Y flamante funcionario de su partido. 5,000 millones que quieren ahorrar de pensiones es
120 veces más chico que lo que se robaron de Huachicol. Las pérdidas de López Obrador en CFE, en sus sexenios, 164,380 millones. En Pemex, 2,730,000. Por supuesto, con delincuentes y corruptos ineptos como Octavio Romero Oropeza, como Manuel Bartlett. ¿Tú crees que esos pillos merecen una pensión? Porque las mayores pensiones son de CFE y de Pemex. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo. Ni modo que Octavio merezca una pensión después de quebrar Pemex, ni modo que Bartlett, después de tanto latifundio, digamos, de propiedades inmobiliarias, merezca una pensión. Hasta en eso sí voy a coincidir aquí con el 0 votos. Arturo. Federico debería llamarse Federico Chapoy, lo he dicho en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque es bueno para el chisme político, hay que reconocerlo. Sí Pati es tiene, una periodista de espectáculos. y es buena, pero una disculpa, Pati Chapoy. Pero bueno, Sí. la verdad es que Te vas pidiendo disculpas. es un político de espectáculos, Federico Dorin, ¿no? Y me parece que sí le queda bien el Federico Chapoy porque le encanta el chisme político sin ninguna prueba. Primero, corregirlo, no es Sergio Mayer un diputado por mayoría, es por representación proporcional, ¿no? Porque aquí Federico No, ahora la mayoría. O sea, es pluri. ahora hasta dice, ok, sí, ¿no? sí, Cuáles son yo y me cuáles no confundí, son, nada más claro. para corregirlo. Pero sí ha porque- ganado elecciones, nada más cosa para que tú no has corregir, nada logrado más para nunca. corregirlo, porque Correcto. es capaz de decir lo que sea, con tal de atacarme a mí. No me importa, ya lo conozco. No, hombre. Segundo tema importante. Si a ti te tenemos de amuleto. Dice Federico, ¿no? Es muy poquito 5,000 millones de pesos. Pues Al lado de lo que se han robado. Pues poquito Al para lado él, de lo que se han robado, poquito no. para él, porque para nosotros. Al lado de lo que te has robado como gobierno y como partido. Aquí te está está tu doliendo, espejo, Federico. 600,000 millones. Tú casi no interrumpes, No. excepto cuando te duele, No pues déjame interrumpo, por mí concluir. quítale las pensiones a No, pues te Octavio está Romero, lo doliendo, acabo de déjame decir. concluir. Y a Bartlett, todo es muy por el que haces poquito, bueno, negocios. eso poquito que tú dices, ¿no? Pues representa ni más ni menos que al presupuesto de salud casa por casa. 19,900, casi 20,000 médicas, médicos, enfermeras y enfermeros que están yendo con todos nuestros adultos mayores, esos que ustedes desprecian tanto, esos a los que les votaron en contra del presupuesto, Falso. ¿no? A poderlos apoyar. Por cierto, nada más para concluir, ¿no? Yo entiendo que les duela mucho el tema de las pensiones que heredaron, para que la gente allá afuera sepa, estas pensiones que vamos a quitar pagaban hasta 1,000,000 de pesos mensuales a sueldos de exfuncionarios del PRI y del PAN, y nosotros ya no lo vamos a permitir. Nadie puede estar por encima del sueldo de la presidenta y las pensiones se van a ajustar a un 50%. Se acabaron los privilegios, Federico, por más que los arañen, por más que quieran que regresen, y por eso la presidenta sigue teniendo una aprobación histórica. Aquí, la última encuesta, 78% de aprobación de acuerdo a Reporte Índigo, encuestadora factométrica. Les estamos poniendo la paliza de su vida y les estamos enseñando. Kimosabi. Y les estamos Tú no enseñando, ganas una y les elección ni en estamos- tus sueños. Y les estamos enseñando a gobernar, Federico. Bueno, a ver, mira, sí estoy de acuerdo con ellos, que le quiten las pensiones a los corruptos del bienestar. Y todo lo que dijo es tan falso. A ver, ¿le estamos quitando los privilegios, Kimosabi? Todos, Estaban en contra de los todos. privilegios de la corte. Ahora hasta les lustran el calzado a los ministros. Le estamos quitando los privilegios, Kimosabi, si no salen de primera clase. Le estamos quitando los privilegios si tienen salones de belleza pagados con Y los por impuestos. vele selectiva, ¿Como por cuáles, vele mi selectiva. Kimosabi? ¿Y tus casitas? Gracias ¿Esos a los dos. privilegios? Como Nos vemos el empresarios. próximo. ¡Ah!